Sobre Nunsis, muy rápidamente, sabéis que somos una empresa que implanta soluciones tecnológicas integrales, nos gusta llamarnos el socio tecnológico de empresas, muchas de ellas industriales. Contamos con 15 delegaciones en España, realizamos proyectos de comunicaciones, sistemas software y, en concreto, en este caso, hablamos de Industria 4.0 y transformación digital, ¿vale? Una cosa muy rápida sobre las subvenciones que siempre me gusta transmitir. Los proyectos de Preactor suelen tener bastante facilidad a la hora de obtener subvenciones, tanto autonómicas como estatales. Por tanto, sí que es importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros mismos podemos ayudaros a solicitar ayudas con parte de subvención a fondo perdido para llevar a cabo este tipo de proyectos, ¿vale? Porque forman parte del mapa de Industria Conectada 4.0. Hablando un poco de las soluciones que se están llevando ahora a cabo dentro del sector y dónde se engloba Preactor en ellas, pues os comento. Se está trabajando en un nivel físico en automatización y control industrial, básicamente modernizar PLCs, toda la parte de autómata, etcétera, la parte de virtualización industrial para digamos, virtualizar y securizar entornos de control de PLC. La parte de Internet of Things, que va muy ligada ahora a soluciones de mantenimiento predictivo que nos permiten anticiparnos a paradas inesperadas de máquina, del GMAU que conocemos, pasar un poquito más allá. Luego, en procesos, todo lo que tiene que ver con control de calidad por visión artificial, utilizando muchas técnicas, realidad aumentada y virtual. Soluciones de RFID para trazar activos dentro de fábrica y, bueno, una parte de Lean Management que también se está llevando a cabo, además de manera bastante creciente. Y luego, en la parte de gestión, tenemos lo que son los cuadros de mando y los sistemas MES, que nos permiten monitorizar la fábrica en tiempo real, como ya sabéis, y, por otra parte, está la parte de planificación y secuenciación, que es la que, de alguna forma, presentamos hoy, ¿vale? Y, bueno, y una parte que estamos realizando ya algún proyecto de Big Data industrial, pues para, digamos, de alguna forma, modelizar datos en fábrica, analizarlos y encontrar patrones de comportamiento para, al final, hacer más eficientes los procesos. Y luego, como siempre, me gusta indicar una parte de ciberseguridad industrial, ¿vale? Que también es crítica para los procesos. Nos ponemos, si os parece, ya con la parte de planificación. Siempre me gusta empezar cuando hablo de planificación con esto. Todos conocemos Lean Manufacturing y muchos de los desperdicios que cuando hablamos de Lean tenemos sobre producciones, tiempos de proceso, transportes, etcétera, procesos, inventarios, muchos de ellos, o prácticamente todos, se reducen con la utilización de una herramienta de planificación como Preactor. ¿Cuál es la realidad de las empresas? Pues la realidad es que la inmensa mayoría de empresas, seguro que es vuestro caso, se encuentran presionadas para reducir costes y producir más. Y además todo esto sin una buena previsión de ventas y reduciendo el inventario que, como sabemos, pues financieramente es bastante costoso. Cuando llevamos esto al terreno de las operaciones, ¿cómo lo gestionamos? Pues evidentemente lo que nos toca hacer dentro de una fábrica cuando planificamos tenemos que optimizar las operaciones de producción, tenemos que reducir o en algunos casos eliminar los tiempos de configuración y de espera de máquina, los tiempos de cambio, como solemos llamar, y por otro lado, y esto es un tema bastante crítico en cualquier organización industrial, se ha de equilibrar la demanda y la capacidad. Y a estos, justamente, en estos tres temas es donde una herramienta como Preactor nos ayuda, ¿no? Las 5 fases de la planificación industrial. Quiero hablar de esto también para que nos ayude a situar Preactor, ¿no? Porque Preactor al final trabaja en la primera parte que es previsión de demanda, donde pronosticamos qué tipo de productos y con qué temporalidad vamos a tener que fabricar y suministrar. La planificación a largo, la planificación agregada, que básicamente cuando tenemos la planificación a largo trabajamos con el MRP para obtener todo lo que es semi-elaborado, compras de materia prima, etcétera. El plan maestro, que es la secuenciación o programación, lo veréis con las 2 palabras en esta presentación, y luego, evidentemente, la parte de ejecución y control, que ya sería más como un sistema MES, ¿no? La previsión de demanda, ¿quién la necesita? Pues aquellas empresas que tienen que predecir aprovisionamientos de materias primas o mantenimientos de stock de producto, ¿vale? Acabado o semielaborado. Empresas ágiles, que yo diría que cada día somos más, que necesitamos entregar producto en días, pero nuestros procesos productivos son de semanas. Y luego empresas que producen contra stock, ¿vale? Si hablamos de la planificación a largo, en cambio, las industrias donde aplica son aquellas que de esta previsión de demanda que acabamos de hablar necesitan tener una visibilidad de las cargas de sus plantas, de sus máquinas, de sus líneas de producción y de sus plantas. Aquellas con aprovisionamiento de materia prima lento. Evidentemente,
pues muchas también, ¿no? Por circunstancias de cada uno de los sectores, ¿no? Nos permite, necesitamos alisar la demanda hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del sector en el que estemos, para poder hacer frente a esas entregas. Y si no tenemos suficiente capacidad productiva y, evidentemente, tenemos cuellos de botella y tenemos que intentar, de alguna forma, no pinchar en ninguno de los meses de entregas, ¿no? ¿Qué nos permite la planificación a medio o largo plazo, ¿no? El MPS. Como os decía, alisar demanda, planificar turnos y subcontrataciones en el caso de que las tengamos, y alisamos con meses de antelación para evitar problemas cuando ya hemos llegado a secuenciar a semanas vista un proceso. Si no lo hemos alisado con antelación y hemos equilibrado demanda y capacidad, pues es muy complicado, ¿no? Y además corregimos en función de las cargas y el aislamiento las propuestas de OEFs y propuestas de compras, ¿vale? Que se realizan directamente desde la propia herramienta. En definitiva, nos permite calcular cuánto de producir, cuándo y qué es lo que debe producir. Y por último, la secuencia. La secuencia realmente la necesitan prácticamente todas las compañías. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente planificamos a capacidad finita nuestra fábrica teniendo en cuenta las restricciones, máquinas, moldes, personal, con el objetivo de ¿qué? Pues de determinar, pues eso, qué debemos de hacer con cada una de nuestras operaciones y las fases de nuestras órdenes de fabricación, ¿vale? Nos permite establecer reglas de negocio. Esto es una de las ventajas de Preactor. Es una herramienta muy fácilmente configurable con la que establecemos reglas de negocio para priorizar fechas, minimizar tiempos de cambio, como os decía recientemente, agrupamos por características, digamos, maximizar la carga de los cuellos de botella, en fin, toda una serie de reglas que para cada una de vuestras fábricas serán distintas, incluso para cada uno de los recursos productivos, ¿vale? Y luego vemos de una manera más entorno simulación el impacto que tienen, pues, paradas de máquina, retrasos de entregas de materias primas, adelanto, retraso de pedidos, muy común en las fábricas, que evidentemente tengamos que hacer frente a este tipo de contingencias o, digamos, modificaciones sobre el propio plan. Entonces, por acabar con esta parte más teórica, cuando un planificador quiere saber qué capacidad se necesita en cada centro de trabajo, trabajamos en la parte de planificación a medio largo, MPS, MRP. Cuando quiero saber qué fechas tengo que comprometer por pedido, ya trabajamos con las técnicas de secuenciación. ¿En qué momento comenzarlo? Exactamente lo mismo y, evidentemente, cómo asegurar que los pedidos terminen a tiempo. Ahí hablamos ya de sistemas MES y sistemas de control de calidad, como os he comentado antes, ¿vale? Pero un poco esta es la foto de la parte más teórica de la planificación. ¿Qué ocurre con la planificación? Pues siempre ocurre lo mismo, que para cada área de la compañía normalmente los aspectos relacionados con la planificación se perciben de diferente forma. Cuando hablamos de niveles de stock, en administración, por ejemplo, pues son bastante dañinos, pero tú hablas en ventas o en producción y se intenta, de alguna forma, no son tan críticos, ¿no? Sin embargo, si hablamos de servicio al cliente, pues evidentemente en administración y ventas tiene un peso y en producción otro. Y así con cada uno de los efectos. O dicho de otra forma, tendemos siempre en una fábrica, digamos, a llegar al punto de equilibrio entre saturar las máquinas, reducir los inventarios siempre que podamos y minimizar los tiempos de entrega. Y al final de todo esto, en esta ecuación, digamos, se introduce un poco en el medio el semi-elaborado, el work in progress, ¿vale? Sobre Preactor, o cómo lo presenta Siemens, que sabéis que es una herramienta de Siemens, ¿no? Evidentemente, la presenta dentro de la familia MOM. MOM es esto que aparece en verde en la presentación, en la hoja. Lo que hace es que, digamos que es como un gateway que hace interactuar todas las partes de la fábrica relacionadas con la parte de diseño o desarrollo de producto, que es PLM, el ERP de la compañía, que obviamente sigue existiendo y es un poco el core de lo que es el centro de los datos, y la parte de automatización y control. MOM se sitúa un poco en medio de estas tres cosas. Como veis aquí, tiene distintas herramientas que ahora os planteo y de alguna forma lo que hace es el interfaz entre la parte nivel 1-2 de la fábrica, todo lo que es automatización y control, SCADA, etcétera, y la parte, como os decía, tanto de ERP como de PLM, ¿vale? Y las herramientas que tiene dentro de MOM, la suite de Simatic IT, pues son estas. La parte de SCADA, que es WinCC, por supuesto, Simatic IT MES, os decía la WinCC, la parte de calidad, que es IBS, y la parte de planificación, que es la que presentamos hoy, ¿vale? Y se engloba dentro de este paraguas. Preactor es una herramienta que tiene ahora, nació en el año 91, más de 20 años, de hecho tiene 27, tiene más de 10.000 licencias activas y 5.000 instalaciones a nivel mundial, ¿vale?
¿Qué ocurre en las fábricas un poco? ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Por qué nos encontramos bastante éxito en, en la implantación de Preactor en las fábricas? Pues lo que comento un poquito aquí, ¿no? Muchos planificadores históricamente se han sentido confortables con Excel y las hojas de cálculo se han convertido, por tanto, en un mecanismo de facto para planificar durante muchos años. De hecho, pongo aquí abajo, no es tan difícil crear calendarios con Excel, pero actualizar y calcular el impacto downstream, es decir, hacia abajo, cuando hacemos drill down, cuando algo cambia en la fábrica, y es algo bastante habitual, pues es extremadamente difícil. Y esto es lo que hace que las herramientas Excel, que durante un tiempo han podido servir a una fábrica, pues realmente empiecen a dejar de tener sentido cuando, evidentemente, hablamos de herramientas como Preactor, ¿no? Hubieron herramientas anteriores a Preactor que eran buenas soluciones de planificación, y de hecho algunas aún existen, pero no tienen en cuenta condiciones, como solemos llamar aquí, inherentes a cada fábrica y proceso. Lo que nosotros vemos es que la razón por la que realmente Simaticate y Preactor produce calendarios factibles, yo creo que es sobre todo en el hecho de que es una herramienta multisectorial que permite, gracias a unas herramientas de configuración que lleva el proceso bastante sencillas, digamos, mimetizar o de alguna forma adaptarse a cada uno de los procesos, máquinas, productos de cada una de las fábricas de nuestra organización. Y esto es lo que siempre he dicho, creo yo, que es lo que le hace una herramienta bastante potente, ¿no? Y como os digo aquí, de no ser así, al final los calendarios de producción o son factibles y son reales o realmente acaban sin usarse, ¿no? Lo que hace Preactor al final es, nos analiza y calcula programas de producción, como os he dicho, tenemos en cuenta las restricciones y las reglas de negocio de cada uno de los entornos productivos, de las áreas de nuestra fábrica, etcétera, y luego generamos múltiples escenarios. Esto es la parte de simulación de la herramienta que permite a los planificadores el conocer el what if, ¿no? Famoso. Bueno, ¿qué voy a hacer yo si ocurre esto, si ocurre aquello, cómo voy a reaccionar? Un simple dato de los algoritmos que lleva Preactor, por detrás lleva unos algoritmos muy potentes y realmente nunca se encuentra una solución óptima, sino que se encuentran soluciones dependiendo de las circunstancias la que creemos que es la mejor, ¿no? Os doy aquí un ejemplo de que programar 10 operaciones en un recurso supone 10 combinaciones de secuencias posibles, algo más de 3 millones. Añadir una operación más, ese número aumenta en un 1000%, ¿no? Y a una velocidad de 1000 millones de combinaciones por segundo, encontrar la solución óptima para 30 operaciones diarias, y cualquier fábrica suele tener bastante más, llevaría 8 cuatrillones de años. Evidentemente, lo que hace Preactor contiene unos algoritmos que están ya bastante sofisticados y maduros que permiten obtener situaciones favorables para la fábrica, pero ninguna de ellas es la óptima, sino que dependiendo de las condiciones que tengamos en cada momento, optaremos por una o por otra. ¿Cómo se integra Preactor? Pues evidentemente todas las cosas relacionadas con la planificación, pedidos, OFs, Bill of Material, rutas, stocks, etcétera, están integradas en el ERP y como os indico aquí en esta secuencia que además está animada, la parte de Preactor, que es lo que indicamos aquí como MPS APS, se integra con el ERP. Lo hemos integrado con muchísimos tipos de ERP, la verdad es que es una integración bastante sencilla. La base instalada a nivel mundial, pues ahí tenéis un poco de los países donde se encuentra, como veis está prácticamente en todo el planeta. Y esta queso que hay a la derecha sí que me gusta más indicarlo, porque realmente permite que veamos que la herramienta es bastante multisectorial. Y os fijáis, no hay ningún sector predominante, desde automoción, alimentación, madera, mueble, química, pues evidentemente se implanta en todo tipo de sectores, ¿vale? Los 3 módulos, voy a comentarlos un poquito ahora más en detalle, los 3 módulos de la herramienta. Este primer módulo de planificación de demanda, que al final lo que nos va a hacer es generar stocks de seguridad para cada uno de los artículos, evidentemente también semi-elaborados, etcétera, no solo de producto final. Y lo que nos va a hacer es proponer lanzamientos de órdenes de fabricación y propuestas de compra que nosotros decidiremos si queremos que alguien dentro de la compañía apruebe o no para llevar adelante estas compras. Al final, lo que va a hacer el algoritmo que lleva esta previsión de demanda es ir adaptándose a las necesidades de cada uno de los productos, las ventas, las condiciones de mercado, si por ejemplo hay lanzamiento de promociones, estacionalidades, lo que sea, para ir de alguna manera desarrollando una previsión fiable para cada uno de los artículos, como os decía. Y luego tienen estas 2 grandes herramientas de Preactor, que son la planificación a medio y largo y la programación. La planificación, como veis en esta coordenadas XY, tiene menos detalle y trabajamos normalmente 18 o 24 meses vista para poder alisar, como os decía, los excesos de producción. Y la programación o secuenciación
normalmente trabajamos con varias semanas vista. Eso depende mucho del sector, ¿eh? En algunos casos trabajamos con días y en otros trabajamos con 6 o 8 semanas, ¿vale? Al final, la planificación nos va a permitir saber qué hacer, cuándo hacerlo, cuándo, dónde hacerlo, etcétera. Y la secuenciación lo que nos permite es ver dónde es mejor hacerlo, ver la ejecución versus plan, simular las limitaciones de la fábrica, prioridades, conflictos, etcétera, ¿vale? Sobre la planificación a medio y largo, nos va a permitir tomar decisiones estratégicas partiendo de la previsión de demanda, y lo que vamos a hacer es equilibrar la demanda con la capacidad de nuestras fábricas, ¿vale? Y luego simular escenarios como qué ocurre si amplío operarios, si adquiero nuevos recursos, nuevas máquinas o incluso si abro nuevas fábricas. ¿Cómo va a impactar en la forma en la que actualmente hago las entregas, ¿no? Evidentemente, os pongo un ejemplo muy fácil que yo creo que nos permite ver un poco qué efecto tiene el alisar con meses de antelación una fábrica. Por ejemplo, en este caso tenemos una fábrica que fabrica contra stock y lo que tenemos es una capacidad de fábrica, como todas, que en esta gráfica de la izquierda pues está indicada, si lo veis, con una línea discontinua. En los meses de enero, febrero y septiembre va a haber un exceso de capacidad a la que no podemos hacer frente. ¿Cómo funciona la herramienta? En este caso va a ir de atrás adelante. Nosotros en enero tenemos un exceso de capacidad que no podemos hacer frente, evidentemente nos lo intentamos llevar a febrero, pero ocurre lo mismo, que además tenemos otro exceso. ¿Qué ocurre? Que para esta previsión que teníamos en marzo, lo que estamos es haciendo alisar hacia detrás, ¿no? De manera que la fábrica va a ir asumiendo en meses posteriores, en este caso, ya que podemos permitirnos fabricar contra stock esta posibilidad. De la misma forma, en septiembre lo vamos a pasar no a octubre, porque ya estaba saturado, sino a noviembre, como veis ahora, y diciembre. De manera que la producción que iba a ser inicialmente la que tenéis en la derecha arriba, y evidentemente iba a haber 3 meses donde no íbamos a poder hacer frente a la producción prevista, va a quedar como abajo, de manera que, como podéis ver, evidentemente es una fábrica mucho más equilibrada. En cambio, si trabajamos contra pedido, y esto ocurre cada día más, por desgracia, pues evidentemente los stocks no podemos mantenerlos altos y lo que hacemos evidentemente es alisar hacia lo que llamamos hacia adelante. Entonces, tenemos esa misma producción que tenemos que alocar en otros meses de la fábrica. Como vais a ver ahora, trabajamos de atrás adelante, ¿no? Es decir, nosotros vamos a empezar a ver diciembre, fijaos que estamos hablando de muchos meses por delante. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que os he dicho, pero al revés. Si os fijáis, estamos trayendo esa producción que tenemos en exceso a los meses anteriores. De manera, lo paso un poquito rápido porque es similar a lo anterior, que hemos alisado la demanda o esta producción a los meses anteriores y hemos podido suministrar a tiempo. Aquí tenéis otra forma de presentarlo, es muy similar. Hay meses donde estos sobreproducciones rojas no podemos hacer frente a ellas y las alisamos en los meses anteriores o posteriores. El mensaje sobre esto es muy claro. Si no hacemos o si no prevemos esto con meses de antelación para poder alisar y llevar esta sobreproducción a otros meses, cuando llegue ese momento, evidentemente, por muy buenos que seamos secuenciando, el problema lo tendremos y no podremos hacer frente a las entregas, ¿vale? Esto es un poco el mensaje. Trabajamos con capacidad infinita y finita porque cada producto tiene sus propias características. De hecho, normalmente se mezcla con trabajar contra stock y contra pedido en la misma empresa. Y luego trabajamos con escenarios what if, como os decía, también para los planes de inventario y para simulaciones. Y luego, la última parte de la herramienta, la secuenciación. En secuenciación lo que hacemos es simular posibles escenarios, ¿vale? Saturaciones de fábrica, cómo priorizamos órdenes de fabricación, pedidos de cliente, porque esto ocurre en el día a día. División de baches para dividir baches en varias entregas y poder alocarlos mejor en la fábrica, ¿vale? Nos aporta 2 grandes beneficios, la secuenciación, que es, en mi opinión, el uso optimizado de recursos y los calendarios que sean realmente factibles y que todo el mundo los pueda seguir, ¿vale? Otro ejemplo muy sencillo que nos permite ver las ventajas de una secuenciación. Por ejemplo, vamos a lanzar 6 órdenes de fabricación, ¿vale? Los tiempos de setup son los negros y las producciones como van cayendo aquí. Entonces, yo pregunto, ¿el planning está hecho y voy a poder entregar a tiempo? Y entonces digo, seguro, vamos a verlo. La realidad es esta. Cuando voy a fabricar, como tengo, por ejemplo, en este caso, estoy haciendo un ejemplo sencillo con los tiempos de cambio. Cuando tengo los tiempos de cambio que me obligan a cambiar los setups de cada máquina antes de cambiar la OF, ¿qué ocurre? Que al final tengo sobrecarga y es más, el pedido 5 y el 6 ya los entrego tarde. ¿Cómo trabajamos
para evitar esto? Pues en este mismo escenario lo que hacemos es, la secuencia inicial, por ejemplo, en este caso era del 1 al 6, pero la óptima, y esto lo hacemos con las reglas de negocio que os he comentado de Preactor, es gris, naranja, azul. Lo que hacemos es lo siguiente, vamos a agrupar la fabricación de los productos gris, que puedan ser una gama, un color, la utilización de determinado molde, un diámetro, cualquier cosa. Luego voy a agrupar los naranjas, con lo cual solo tengo un tiempo de cambio ahí, no tengo varios, y luego voy a agrupar los azules. De manera que, si recordáis, lo que antes era una sobrecarga y no teníamos capacidad para producir todo, pues ahora además hemos incluso ganado, ¿vale? Es un ejemplo sencillo, pero sí que permite que veáis que, dependiendo de las reglas de negocio que utilicemos, pues optimizaremos una u otras cosas, ¿no? Evidentemente hacemos drill down para saber semielaborados, materia prima de cada una de las entregas. Esto lo podemos hacer en este tipo de funcionalidad. Se integra con el RP y con el MES si hay. Y con cualquier tipo de RP realmente hemos integrado, pues eso, Navision, Asapta, SAP, GD Edwards, AS400, es decir, hemos trabajado con un montón, es muy sencillo su integración. Y la pinta que tiene, os indico aquí algunas imágenes para que podáis ver un poco cómo funciona. Trabaja con unos calendarios de este estilo, donde cada una de las líneas son los recursos productivos, arriba solemos tener los stocks de producto o las entregas de materia prima, y abajo son las entregas a stock o a cliente, ¿vale? La zona blanca es productiva, la rosa no productiva. ¿Qué hacemos sobre eso? Pues evidentemente, como veis aquí, ya vamos situando. Evidentemente esto lo hace el sistema. Lo que hacemos nosotros es entrenar al sistema mediante estas reglas de negocio que os comentaba, y el sistema nos va generando las mejores planificaciones, ¿vale? Como veis aquí, o programaciones. Como veis aquí, por ejemplo, las OFs estarán compuestas por distintas fases, y lo que sí que intentamos siempre es que en los cuellos de botella las máquinas estén constantemente utilizándose, ¿vale? ¿Qué ocurre, por ejemplo, aquí? Una cosa muy sencilla. Si os fijáis en la primera de las líneas, no sé si puedo usar un puntero, sí. En esta parte de aquí, si os fijáis, tenemos órdenes de fabricación o fases de órdenes de fabricación que tienen un determinado color. Esto quiere decir que tienen una característica común que me ha permitido minimizar los tiempos de cambio. Cuando pase a otro tipo de producto, pues me habrá agrupado en este otro tipo, y lo que hacemos es, evidentemente, tener un tiempo de cambio mayor, que es este que indico aquí, y vuelvo a estar produciendo materias de las mismas características. Al final, como podéis más o menos imaginar, los recursos de esta parte de arriba son más cuello de botella y son los que quiero que no paren nunca y que estén optimizados. Estos de abajo, que pueden ser recursos secundarios, mesas de trabajo, CNCs, cualquier otra cosa que no sea crítica para la compañía, lo que hacemos es que ya no tienen una carga tan alta porque no es necesario, ¿vale? Evidentemente, todo esto que estáis viendo en colores se exporta a tablas de trabajo para que podamos trabajar y, evidentemente, emitir informes, etcétera. Luego, un tema muy importante sobre los recursos. Podemos planificar también los recursos, las personas, de manera que podamos planificar con las personas que cuento o incluso simular qué ocurre si, por lo que sea, puedo incorporar a determinadas personas durante unos días para, por ejemplo, evitar lo que veis aquí, ¿no? Que esta zona de aquí no tiene planificación. Seguramente este es un cuello de botella, lo que pone aquí late, pero realmente no está optimizado. Bueno, pues como veréis en la siguiente hoja, estos son los recursos que tengo, son los verdes. Yo lo que estoy haciendo ahora es planificar teniendo en cuenta estos recursos con restricción de recursos, pero puedo simular qué ocurre si planifico con más recursos. Evidentemente, si os fijáis aquí, prácticamente ya no dejo de trabajar en estos recursos, son recursos que estoy optimizando. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que, como veis aquí, en determinados horarios disponga de unos recursos adicionales, que los traeré de otra fábrica o serán una subcontratación, pero está en mi decisión el poder hacerlo, ¿no? Y vamos a ir acabando ya diciéndoos, estos son datos que suele dar el fabricante Siemens. Evidentemente, mejoras de servicio al cliente de hasta el 90%, tenemos mucho control de las entregas, un control absoluto, reducciones de stock de hasta el 50%, reducciones de tiempo de ciclo del 25%, incrementos de productividad del 25%. Yo lo que siempre comento aquí es que es una herramienta que tiene un retorno de inversión muy alto, ¿vale? Los beneficios que comenta Simatica son un poco estos. Al final, reducción de trabajos en proceso, mejorar el rendimiento de todas las entregas, reducciones de inventario, reducciones de los tiempos de ciclo dentro de la propia fábrica, mejorar la productividad y el retorno de la inversión, como os decía, de meses en alguno de nuestros clientes, ¿no? Y en clientes de Nunsis, donde lo hemos llevado a cabo, sí que os indico aquí un poco muchas de las cosas que hemos ido
que hemos ido notando que los clientes nos notifican como reducciones de costes, ¿no? Desde transportes urgentes a subcontrataciones evitables, horas extras por cuñas, ociosidad, bueno, ahí tenéis un poquito todo. Hemos cuantificado económicamente para que veáis que realmente el periodo de retorno de inversión de este tipo de herramientas es bastante importante. ¿Por qué nosotros? Pues simplemente ya acabo con esto. Nunsis lleva ya 20 años de experiencia implantando Simatic IT. Tenemos un 100% de renovaciones de mantenimientos de los clientes que tenemos desde el año 2000. Hemos implantado Simatic IT en muchos sectores productivos y además hemos trabajado, como os digo, ahí con todo tipo de RPs y MES, ¿no? Y bueno, como os decía, el retorno de inversión que siempre es muy importante, ¿no? Y por último, sectores donde aplica son estos. Al final, como os decía antes, es una herramienta multisectorial y que permite, pues evidentemente, trabajar en cualquier tipo de sector, se adapta, se configura muy fácilmente para todo esto. Yo aquí he acabado la presentación. Tenéis aquí mis datos para cualquier duda que podáis tener. Evidentemente, como abordamos un proyecto de planificación, normalmente hacemos una demo de producto para que la compañía vea un poco cómo va a resolver su problemática, como os decía, que realmente tiene a día de hoy. Normalmente iniciamos una consultoría de 2-3 meses donde nos permite un poco ver cómo está la compañía planificando a día de hoy, cuáles son realmente sus problemas, sus retos, las necesidades que tiene. Y luego sí que hacemos un proyecto ya de implantación que, bueno, ya lleva determinados meses, dependiendo evidentemente del número de centros productivos, etc. Me preguntan aquí tema de costes. Normalmente Preactor se suele necesitar una licencia por cada centro productivo, porque normalmente se suele planificar, sobre todo secuenciar por centro. Tiene un coste de licencia en torno a 25.000 euros la primera, a partir de la segunda 15.000. La versión más avanzada. Hay otra versión intermedia y una más básica. Dependiendo del proyecto, nosotros siempre, evidentemente, escogemos la herramienta, la licencia que más se adapta a cada caso. Y luego tiene unos servicios de implantación y un mantenimiento anual de lo que es la parte de Siemens, ¿no? De la licencia. Entonces, realmente los proyectos son bastante accesibles. Se trata de una solución de Siemens que es bastante potente. Que repita el coste, me dicen. Vale. El coste, o como os decía, tiene un coste de licencias y un coste de servicios. Las licencias solemos necesitar una por cada centro productivo, donde planificamos y secuenciamos. El primer coste son unos 25.000 euros de la primera licencia en la versión superior del producto, Ultimate. Luego hay una versión profesional y una estándar. Y a partir de la segunda valen 15.000, ¿vale? Precio de venta. Y luego tenemos servicios que depende un poco de la casuística del proyecto, pues los adaptamos un poquito a cada caso. Pero, como os decía, no son proyectos que tienen un impacto en inversión que se recupera con bastante facilidad, ¿vale? El proyecto de este tipo, para ser interlocutores, me preguntan aquí, podéis contactar conmigo en los datos que os dejo aquí. Evidentemente, yo soy el director del área y lo que haremos es que ya os visitaría con algún especialista para hacer una demo de producto y para que veáis un poquito cómo resuelve la problemática de cada uno de vosotros. Y el coste que me preguntaban por aquí, yo creo que si lo habéis oído bien, si no me lo volvéis a preguntar, ¿vale? Pero en principio, lo que os decía, la versión más cara de licencias, 25.000 para una planta, a partir de la segunda planta valen 15.000. Y luego hay licencias más económicas, aunque también es cierto que cuando queremos realmente configurar y que la compañía os podéis quedar un API de producto para que realmente podáis seguir luego vosotros manteniendo el producto, etcétera, a vuestro departamento de IT, operaciones, evidentemente solemos trabajar con esta licencia Ultimate, que es la más completa, ¿no? La integración con SAP R3 es nativa o hay que hacerla mediante desarrollos. Es muy sencilla, ¿vale? De hecho, muchos proyectos solemos integrar con Navision y con R3. Se puede hacer de la manera que más os guste, desde tablas Z, iDocs, he visto de todo. Pero la integración, así como una integración de un sistema MES con el ERP suele tener más complejidad, la integración de Preactor suele ser bastante sencilla. Realmente se va a traer de SAP productos, o sea, listas de materiales, rutas, estructuras. Luego, en Preactor se suele gestionar, si no están en SAP, la parte de tiempos, si está en SAP perfecta, y como mucho generamos lo que se llaman matrices de cambio, para saber los tiempos de setup entre máquinas. Pero todo esto lo trae del ERP
planifica y secuencia y lo vuelve a enviar al ERP. El ERP sigue siendo el maestro, lo que ocurre es que Preactor de alguna forma hace toda esa reordenación de órdenes de fabricación y planificación. Ya te digo que con SAP es bastante sencilla. Y ya está, ¿no? Me comentan por aquí que ya es la hora. Cualquier duda, por favor, me la dirigís a, bueno, ya os digo, a este correo o me llamáis al teléfono, ese es mi móvil directo. Y nada, encantado de haber hablado con vosotros y espero que haya sido de vuestro interés. ¿De acuerdo? Bueno, un saludo a todos. Hasta luego.